aquí de nuestros estudios al doctor Gustavo Vega Delgado. Es el rector de la Universidad Internacional del Ecuador y fue presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio. Bienvenido, doctor Vega. Quisiéramos entrar directamente en materia las reformas al Código de la Democracia, al sistema de elecciones en Ecuador, que ha venido clamando por una serie de defectos que deberían ser corregidos, defectos que han venido afectando históricamente a la democracia ecuatoriana. ¿Cómo mira usted el punto hasta el cual se ha llegado? Gracias, Gustavo. Rosana, buenos días. Encantado de estar en Cuenca. Vine por razones de trabajo, la asamblea de la red CEDIA, una red sobre innovación y tecnologías, y para el Congreso, el quinto internacional del adulto mayor, que convoca a 15 países. Así es que es grato estar en sus estudios, Gustavo. Saludos a todos sus oyentes. Bienvenido siempre. Es importante las reformas al Código de la Democracia porque hay algunos abismos que deben ser corregidos. Yo diría que son tres, por citar ejemplos emblemáticos. Primero, la necesidad de discutir un sistema diferente de distribución de escaños. Dos, que tiene que ver con las elecciones de los representantes seccionales, los distritales. Y en tercer lugar, el tema financiero, el control del gasto, la pulcritud de los dineros habidos para la campaña, incluido el tema de si cabe o no cabe que el Estado siga subvencionando a los partidos legitimados, por citar tres ejemplos. Yo veo que la propuesta de reforma, sobre todo, lo ha encabezado Luis Verde Soto, que está en la minoría del Consejo Nacional Electoral. Penosamente, el Pleno del Consejo Nacional Electoral no tiene la voluntad política de impulsar con certeza los cambios. Y yo diría que se debe sobre todo al hecho de que obedece a una presión de los partidos a los cuales representan, y los partidos no tienen interés en cambiar el sistema de distribución de escaños. Se sienten con cierta mayoría y por tanto el sistema DONT pues les beneficia. Por tanto, el voto en cascada, si es que se vota el primero de la lista, pues acarrea en catarata el resto a favor. No veo que hay voluntad política de aquellos movimientos y partidos que se sienten de alguna manera con poder agregado para cambiar a un sistema que sea más representativo de la democracia, incluido de las minorías. ¿Qué sería volver al sistema Webster que había en algún momento? Es, entre otros, el posible, el que yo diría, de acuerdo a los estudios realizados, el que más respetaría también el papel de las minorías. Hay que recordar el libro de un huancano que hizo, en efecto, presencia en el país por su contribución a la ciencia, el ingeniero estadístico, matemático, Rafael Estrella Aguilar. Entregamos el libro de él en la asamblea, pero no consideramos que tiene la suficiente anuencia y respaldo por parte de los partidos grandes. Es una pena. Sin embargo, ciertamente hay que aceptar que el voto en plancha beneficia a los partidos políticos, y algunos politólogos consideran que el país necesita robustecer los partidos. Yo tengo mis objeciones sobre el tema. Ya los partidos políticos han dado una historia negativa, en algunos casos nefasta, para el Ecuador, y no necesita precisamente volverse a un esquema de predominio de los partidos políticos. A lo mejor este escenario es positivo en Europa. Yo no considero que en América Latina la fortaleza de los partidos nos dé madurez en la democracia. Ese es un tema. El otro tema es el tema distrital. Yo creo que en las tres provincias, sobre todo, particularmente en sus capitales, en Pichincha, en Guayas y en Manabí, los temas son interesantes que se discutan, porque siempre la trampa criolla, ¿no? Un habitante de Quito Sur declara que en los últimos meses vivía en el Quito Norte y su feligresía, por citar una metáfora,
evidentemente conveniente para los intereses políticos, vota a favor de un candidato que no vive en el distrito mencionado. Yo creo que el interés fue bueno, el espíritu, porque en el caso del Guayas, voy a decir, Guayaquil absorbía todos los votos en contra de Naranjito, Milagro, en su tiempo cuando era parte de Guayas. Que en Cuenca en las últimas elecciones, dicho sea de paso, generó mucha confusión. Así es. En Cuenca todavía nos conocemos en buena medida, y vecinos de este sector norte estuvieron de candidatos en la zona sur. Tremendo. Claro, y ventajosamente el vis a vis de Cuenca no nos deja mentir, ¿no? De pronto asoman de vecinos de un barrio que no conocen, lo cual es antitécnico. No pueden hacer una obra si no conocen su lugar, ¿no? Tema distrital. Y el tema del Ahora, gasto. este tema de las circunscripciones electorales estaría siendo gravitante y está en consecuencia arrastrando también el asunto de qué método utilizar para no perjudicar a las minorías. Yo creo que es parte de la decisión de un colegio electorado escoger los candidatos. Y en ese sentido uno puede tener la madurez de decir uno por uno y una por uno, cada uno de los candidatos, mujeres y hombres, por quienes votar. Eso es importante que siga existiendo. Sin embargo, para el conteo es difícil, porque sumar uneados los votos resulta un proceso estadístico contracorriente y con dificultad en el manejo del proceso electoral. Yo tengo la impresión de que, en efecto, la necesidad de que se reduzcan los movimientos de los partidos políticos, eso sí puede ayudar para evitar la dispersión del voto, porque son muchos los movimientos de partidos, sobre todo a nivel nacional, cantonal y provincial. Yo creo que buena parte de esto podría especularse se debe a que la gente quiere ser político por razones de que observan a ciudadanos de carne y hueso que han hecho fortuna de la noche a la mañana. Yo tengo dos teorías sobre el tema de por qué tantos movimientos. Primero, porque durante 10 años estuvo reprimida la libertad y evidentemente hasta partidos legitimados, movimientos con mucho respaldo, fueron burlados en el Consejo Nacional Electoral de la década pasada para que no figuraran legalmente. Entonces la represión de la libertad produjo una especie de ebullición de movimientos para salvar el bache de la historia que les había negado un espacio. Pero la segunda razón es el dinero fácil. Lamentablemente se ve en émulos de carne y hueso que han hecho dinero de la noche a la mañana. Y se le ve más que como un servicio público, un servicio social, como un negocio. Como un negocio. Se sabe, ¿no?, de políticos que han hecho fortuna, como el señor Espinel, ex candidato a la presidencia de la República, ex ministro de Estado, que hizo un dinero súbito, meteórico, en base de la política, y además amenazando cortar los brazos las manos y brazos a los que robaban. Sin que... El señor Espinel nos recuerda también otro caso anecdótico. Tuvo el descaro de él, a través de testaferros, por supuesto, de llamar a los medios de comunicación, proponer comisiones extraordinarias en campaña electoral. Hechos que fueron denunciados públicamente también en su momento por este emisor. Tremendo. Y además que un juez de Marras le haya liberado, aunque ahora en los últimos días se ha revisado esa decisión de la libertad ventajosamente en favor de la lucha anticorrupción. Entonces el tema evidentemente del número de partidos y movimientos que ha crecido efervescentemente, por lo menos yo especulo que se debe a dos formas de interpretar la realidad. La reclusión de la libertad, el sojuzgamiento de la década pasada y el anhelo de ser político por razones perversas. Eso también contribuye negativamente para la democracia, porque finalmente los alcaldes, los prefectos son elegidos con una minoría que no les da la legitimidad.
20%, 22%, que del caso de algunos alcaldes de ciudades importantes. Hay el otro tema, doctor Vega, que es un asunto de primera plana, el caso Arroz Verde, que tiene que ver con aportes de campaña. Aquí existe el criterio también de que los cambios que se están proponiendo son superficiales, hablan de registrar las donaciones de quienes vienen, pero no a brindar herramientas, facilidades para que se permita rastrear el origen de estos fondos. Es decir, se continúa con la misma tibieza, la misma lenidad que no permitirá tener claridad en quiénes están promoviendo, iniciando posiblemente sistemas de tráfico de influencias como se ha visto en los últimos tiempos en la política ecuatoriana. Coincido, Gustavo, y en términos de hacer memoria, uno de los temas que sirvió para que el presidente Mawat colapsara en su ejercicio presidencial fue cuando se demostró que el banquero Aspiazu puso una cantidad astronómica de dinero para la época, para su campaña electoral. Sin duda que a Mawat hay que reconocerle dos pasos: la concretación de la paz Ecuador-Perú y la dolarización, que de alguna manera fue una importante forma de estabilizar la economía del país. Una camisa de fuerza, pero que nos ha servido a todos. Sin duda, yo entiendo que de alguna manera pues cedimos espacio a la soberanía, añoramos no solamente el sucre como moneda, sino como dignidad nacional. Sin embargo, nos estabilizó en temas de inflación. Al margen de eso, Mawat colapsó su popularidad en buena parte por el colapso del petróleo. Estuvo a $8 el barril al momento de que él terminaba funciones. Y por cierto, la falta de transparencia en el gasto electoral de su campaña en aquel tiempo. Y por cierto, todos recordamos la entrega de dinero del Mono Jojoy, el segundo de a bordo de las FARC, a un conocido, yo no diría que es periodista, yo diría que es un locutor que se convirtió en asambleísta luego, a través de su viaducto, pues una cantidad importante de dinero para la campaña de Correa. Entonces coincido con usted, la falta de transparencia del origen de los fondos es un tema complicado. Casi pasa en el proyecto de casi 400 artículos de la Ley de Crecimiento Económico que el presidente Moreno entregó a la Asamblea, casi pasa unos artículos peligrosísimos. La repatriación de dineros sin beneficio de inventario, sin análisis del origen de cómo esos dineros fueron obtenidos. Me pareció una insensatez que esos puntos se incorpore en la Ley de Crecimiento Económico, que finalmente no fue aprobado. Entonces yo sí creo que es un tema difícil rastrear el origen de los fondos, pero se puede hacerlo. Yo creo que hay mecanismos para que se sepa que es dinero auténtico y no dinero falso, dinero sucio. Ahora, en teoría, cualquier tema todavía podría ser discutido, pues el Pleno de la Asamblea tiene que tratar las propuestas. Todavía hay tiempo. Lo que pasa es que no veo la voluntad política de la Asamblea para iniciar propuestas ciertamente de enjundia. A lo mejor van a aprobar reformas bastante parche. Y yo diría que hay un grupo que, si bien no son mayoría absoluta, pero son mayoría relativa, que están conformados por correístas y excorreístas. Sí, pueden hacerse alianzas y a lo mejor sale un proceso de reforma interesante. Uno de los graves problemas, Gustavo, Rosana, en efecto, es de que Correa blindó un aparato omnímono de poder a través de leyes orgánicas. Y la ley orgánica, como se sabe, requiere 2/3 partes para poder ser reformada. Y es prácticamente una camisa de fuerza. Por tanto, reformar una ley cuando es orgánica es cuesta arriba. Yo tengo la impresión de que por más que hayan alianzas va a ser muy pálida la opción de respuesta. Sin embargo, veamos qué dicen los padres de la patria. Ojalá se pongan la identidad que requiere el país. Doctor Vega, otro de los temas en los cuales se ha puesto importante atención en este debate, sobre todo desde los grupos y las organizaciones de mujeres, incluso con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, es el tema de la paridad. Cómo mejorar, cómo fortalecer en este caso y equilibrar la participación de la mujer en los procesos electorales y los procesos políticos a partir de las elecciones. Los nuevos referentes indispensables en toda democracia y también
en el sistema electoral son temas como medio ambiente y género. En el caso de medio ambiente fue realmente un baldazo de agua fría antes de Carnaval que la mayoría del CNE, por ejemplo, haya resuelto negar la propuesta de Yasunidos por el argumento, yo diría, antiético de decir que quien lo firmaba está descesado. Además antiético porque quien le dejó a la presidenta como consejera, primero y luego como primera autoridad del CNE, fue el descesado doctor Julio César Trujillo. Invocar que como el que propone la propuesta de consulta en Estados Unidos para la no extracción minera está ya fallecido y por tanto se niega, es un argumento ilegal y además antiético. Ese es un tema, el referente medioambiental. El otro es el tema de la mujer. Yo creo que aquí hay un vacío. Hace escasísimos días, Gustavo, Rosana, firmamos un convenio como Universidad Internacional del Ecuador y como Tribunal Contencioso Electoral. Estuvo en nuestra casona el doctor Arturo Cabrera, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, y departimos con nuestro decano de Derecho y sus autoridades en la antesala del convenio algunas situaciones que se dan en la función electoral, y particularmente a la pregunta que se refiere Rosana. El doctor Cabrera, presidente del TC, decía con interesante argumentación jurídica que la ley dispone que la inscripción de las candidaturas tengan equidad de género, pero que penosamente no es expresa la ley al momento de la posesión. Entonces, tiene que haber equidad de género cuando se plantean las papeletas, pero ya cuando son ungidos, hay la deleznabilidad jurídica de que no puede necesariamente respetarse la equidad de género y que por tanto un alcalde no necesariamente tiene que estar acompañado de una vicealcalde. Es lo que pasó aquí en Cuenca, ¿no? Puede ser el caso expreso de Cuenca, que a lo mejor hay una debilidad jurídica que tiene que ser enmendada si se quiere que la equidad de género se cumpla. No solamente en inscripción, sino ya en la gobernabilidad. Ahora, estos temas tampoco garantizan totalmente, por lo menos, el asunto. Aquí tenemos un conflicto que se ha hecho visible a través de estos micrófonos, de estas cámaras en el gobierno provincial. La actual viceprefecta, que fue elegida en binomio, llegó a calificar incluso de machista a Yacu Pérez hace muy pocos días, en queja parcialmente por la falta de delegación de funciones una vez elegida. Sin duda, yo creo que el tema de género no pasa precisamente por los otros referentes de la democracia. Yo decía en Hora 25, una entrevista muy escuchada y vista hace un par de semanas, que yo noté, había reparado y lo dije en público, que en las últimas movilizaciones indígenas durante la conmoción nacional, en donde primero por los transportistas, luego por los indígenas y luego adicionalmente por los grupos vandálicos correístas, dieron una visión de parálisis inédita al país. Decía que no he notado entre los dirigentes indígenas una visibilidad de género. ¿En dónde está Dolores Cacuango reencarnada? ¿Dónde está Tránsito Amaguaña? Inclusive la figura de Lourdes Tibán fue muy pálida, pero en la oposición. Algunas declaraciones que criticaba la dirigencia indígena masculina por parte de Lourdes Tibán. Yo creo que en efecto las mujeres siempre han estado al frente de los movimientos más importantes de la historia. Cito 3. Las Adelitas en la Revolución Mexicana fueron verdaderamente un motor durante esa contienda que llevó casi 10 años. Las mujeres de Berlín, que superada la Segunda Guerra Mundial, pala en mano, reconstruyeron Alemania, las mujeres. Y una sonada histórica del agua en Cochabamba, en Bolivia, a principios del siglo XX. Las mujeres fueron las adalides de la reforma del agua, que era la principal demanda de esa época. Por tanto, mujeres siempre han habido en la historia con mucha presencia, pero en esta última conmoción nacional no hubo mujeres. Estuvo Isa, estuvo Vargas, Quispe,
Yacu Pérez Huartambel, también un poco en forma marginal, pero no había mujeres. De tal suerte que yo creo que también en el sector indígena el machismo opera, no es una categoría que siempre está respetada. Bien. Para transitar a otro tema que quisiera tratarlo también relacionado con los fenómenos que hemos vivido en los últimos días en Latinoamérica, doctor Vega, le voy a pedir un juicio de valor sobre la actuación justamente de dos mujeres que han estado a cargo de importantes organismos que tienen que ver justamente con lo que estamos hablando, estas reformas a la democracia. Por una parte, en la Comisión de Justicia, cómo ha actuado la Comisión de Justicia dirigida por Jimena Peña en la Asamblea. Por otra parte, el CNE con Diana Atamain, cuestionada, presidenta hoy incluso amenazada por un juicio político en la Asamblea. Sí, a mí me parece que se veía venir. Ya el Tribunal Contencioso Electoral colocó una multa de 4 salarios mínimos vitales con algunos adicionales que llegaba al monto de unos $7-8 mil para 3 consejeros del CNE que retardaron la emisión de información respecto de las elecciones de la costa y particularmente de Los Ríos y Manabí. Ya operó una sanción por parte del Tribunal Contencioso Electoral para la mayoría citada, Diana Atamain, José Cabrera y Estela Acero, que votaron en forma sistémica por retardar la entrega de resultados. Y ahora se cocina una nueva demanda al Tribunal Contencioso Electoral por parte de IAS Unidos. Pedro Bermeo es la cabeza de serie, precisamente en torno a la decisión de mayoría de negar la petición de IAS Unidos. Entonces, yo noto que ha habido errores acumulados en la mayoría del Consejo Nacional Electoral y, por cierto, eso pasa factura. El caso particular de otras lideresas que han tenido dificultades en cuanto a la legitimidad social, yo diría que son algunos de los nombres que ahora están siendo visiblemente degradados, como Gabriela Rivadeneira y Marcela Guiñaga. Más allá de que haya una exposición de una espalda semidesnuda, yo entiendo que eso es más bien un bluff populista, más que una conciencia ciudadana y democrática crítica. Nuevos nombres de mujeres que creo yo que hay conflicto, tiene que ver con la presidencia del Consejo de la Judicatura, que parte de una anterior membresía correísta muy visible, y también en el caso particular de otras lideresas como la señora Buendía, por ejemplo, ¿no? En épocas en donde el presidente Correa ejercía un dominio absoluto en el país, yo diría que inclusive se barrió con la dignidad de las mujeres en general, y particularmente con las propias mujeres asambleístas, cuyo trato fue, yo diría, sexista e inclusive bochornoso. No creo yo que para nada, por cierto, la condición de la mujer es así de homogénea. Hay lideresas de mucho peso ahora en diferentes sectores de la propia asamblea y fuera que han dado la cara por la dignidad social representando a la mujer. Entonces yo diría que hay que hacer estudios muy singularizados de cómo el papel de la mujer está siendo visible en las distintas instancias sociales del país. Un tema sobre el cual quisiéramos escucharle, doctor Vega, es también todos estos fenómenos que se han dado en Latinoamérica, por nombrar algunos de los países, Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador. Todo lo que se ha dado allí son manifestaciones que pueden ser consideradas como naturales de la democracia. Un estudioso de la democracia es Pierro Zamballón. Fue invitado a la Argentina hace unos días. Él es el director del Instituto de Altos Estudios Nacionales de París y tiene una tesis interesante. Él habla de la entropía de la democracia, un juego de metáforas, porque la entropía es una degradación de la energía. Y cuando él se refiere con el término entropía de la democracia, habla de que vivimos en todo el mundo una degradación de la democracia. Y da ejemplos. Orbán en Hungría, Kaczynski en Polonia, Donald Trump en Estados Unidos, la familia Le Pen en Francia,
y también de alguna manera el actual primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson. Boris Johnson, entre otros, según el comentario de Rosamballón, y todos los citados siguen tendencias populistas y neopopulistas. Escuchamos ayer, incidentalmente en esta radio, aparentemente un émulo de esta línea, Andrés Páez, quien ha empezado a promocionar ya su campaña presidencial. Escuchamos muy curiosas declaraciones, por decirlo de alguna manera. Sacarle a Dios de la Constitución ha costado numerosas constituciones, no ponerle a taita Dios en temas menores y profanos, para que se vuelva a poner de relieve un tema decadente de colocarle en el primer artículo de la Constitución a Dios, como quiera que se le entienda, ¿no? El concepto de Dios es un tema polisémico, pero son temas que ya fueron rebasados por la historia. El populismo es un virus que no va a curarse. Según Rosamballón, los primeros espacios de populismo en América Latina nacieron con Jorge Eliezer Gaitán en Colombia y con Domingo Perón en Argentina. Y por cierto que el peronismo ha tenido un reciclaje de peronismos distintos. En caso particular de Menem, que en la línea peronista seguía siendo muy fuerte presencia de populismos. Uno de los investigadores que más trabaja sobre el populismo en el Ecuador es el profesor de la Torre, ausente algunos años como profesor en Estados Unidos, y es uno de los mayores estudiosos. Además, quien interpreta y critica a un clásico del populismo que es Ernesto Laclau, el argentino que fue asesor de Gran Bretaña durante un tiempo considerable. Y otros discípulos de Laclau, que es un profesor argentino de Mendoza, Fogliari. El populismo está siendo interpretado desde muchas visiones, y yo creo que en el caso particular del Ecuador ha sido la constante, porque populismos son reiterativamente tendencias que se reciclan, y en este caso particular los dos últimos populismos verdaderamente fuertes son los de Velasco Ibarra y los de Rafael Correa. Un capítulo aparte quizá merece también, doctor Vega, para cerrar este diálogo, lo que sucedió en Uruguay. Y aquí vamos a hablar indirectamente también de la solidez, la fortaleza de medios de comunicación que merecen credibilidad en estas épocas de fake news. El New York Times dio como un ganador irreversible el día lunes, a diferencia del 99% de los medios de comunicación del mundo, a Luis Lacalle. Esto efectivamente se ha confirmado el día de ayer, y no lo ha hecho el organismo electoral, que aún no lo proclamaba. Lo hizo, y aquí es lo que queremos destacar, con decencia, Daniel Martínez del Frente Amplio, quien, reconociendo tendencias, felicitó ya públicamente a Luis Lacalle, contrastando esta actuación de Uruguay, no por las tendencias políticas, ni mucho menos hablamos de la decencia política, con todo lo que estamos viviendo con estas pujas de poder en varios países de Latinoamérica. Un ejemplo, Gustavo, es que Uruguay es un paisazo, país así de pequeñito, pero es un paisazo en valores, en indicadores, en educación, en salud, en conciencia cívica. Aprendió también de una dictadura muy, muy severa. No olvidemos que Mujica viene de un grupo extremista que se alzó en armas precisamente por el oprobio de una dictadura, el grupo Tupamaro. País interesantísimo Uruguay, que tiene los más altos indicadores en América Latina en varios frentes y actividades de la sociedad. Por ejemplo, para citar un ejemplo, es uno de los poquísimos países que ha estabilizado la población durante 30 años. No crece la población, y eso les permite tener un manejo mucho más equilibrado del futuro. Y yo diría que además, sin hacer bulla, sin hacer ruido, sin hacer conmoción, hizo 3 revoluciones de terciopelo. Se legitimó el aborto, se despenalizó el aborto, se aceptó el matrimonio homosexual e igualitario, y tercero, se legalizó la marihuana, el hachís, con fines terapéuticos. Hasta el Ecuador ya tiene pequeñas dosis terapéuticas circulando del tetrahidrocarbaminol, de tal suerte que son 3 revoluciones así de incruentas pero formidables que tuvo Uruguay. También se debe a la historia. Fue capaz de abrirse espacio entre 2 grandes en la mitad de
Argentina y Brasil pudo poner identidad propia siendo país diferente. Los jesuitas contribuyeron, porque en efecto la labor en favor de los indígenas de Uruguay hizo que la parte política diera identidad propia a un país tan pequeñito. Y yo creo que sin duda es un ejemplo ético el reconocimiento de un candidato perdedor, como usted cita precisamente en las recientes elecciones. Debe ser exportada esa práctica. Nosotros somos de un egoísmo y de una inmadurez absoluta cuando se producen las pérdidas, cuando son legítimas. Cuando evidentemente son ilegítimas hay derecho a protestar si hay fraude o delito electoral. Pero en cambio la honestidad y la caballerosidad de reconocer elecciones yo creo que nos falta largamente en el país. Gracias, doctor Vega. Siempre un placer tenerle en nuestros estudios. Han escuchado al doctor Gustavo Vega Delgado, rector de la Universidad Internacional del Ecuador y expresidente del Consejo Nacional Electoral. Gracias, Gustavo.